introducción general el día de hoy. ¿Y qué vamos a cubrir en estas 2 horas? El texto del Antiguo Testamento, la crítica textual del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, la historia general del Antiguo Testamento, la crítica literaria o crítica alta del Antiguo Testamento y un poquito algunos comentarios acerca de la arqueología del Antiguo Testamento. Bien, el texto primero. El Antiguo Testamento hebreo actual consiste de 36 libros que corresponden exactamente a nuestros 39 libros en versiones latinas y griegas y las modernas, inglés, español y las muchas traducciones. Los judíos antes solían dividir estos libros en 22 o en 24. No había una enumeración estándar de los libros, ni siquiera necesariamente un orden, pero el orden iba como solidificándose más y más hasta el orden que tenemos hoy en día. Pero una división tradicional era 5 libros del Torá, los libros de Moisés, Pentateuco también se llama, 8 profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, profetas anteriores, luego profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y profetas menores muchas veces concebidos como un solo libro. Entonces su forma de contar y definir es un poco diferente, porque para nosotros estamos incluyendo a Josué, Jueces, Samuel y Reyes en este curso, que es ¿qué? Libros históricos. Entonces nosotros hemos dividido el canon de otra forma. Y también ellos tienen 11 escritos en algunos conteos, salmos, proverbios o cánticos, Ruth, que nosotros normalmente ponemos con Jueces, porque es de la misma época, Lamentaciones, que normalmente nosotros ponemos con Jeremías, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Ahora, Esdras, Nehemías, un solo libro. Entonces aquí a veces lo que llamamos primero y segundo para ellos es un solo libro. Entonces aquí Daniel normalmente nosotros clasificamos como profeta, pero aquí está en lo que se llaman los escritos. Hay una acróstica que designa el Antiguo Testamento, es Tanakh. Es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces en Torah, la ley, Nevi'im son los profetas y Ketuvim los escritos. Entonces es una categoría general Ketuvim. El alfabeto estaba en uso en Siria y Palestina desde por lo menos 1500 años antes de Cristo. Esto es un descubrimiento de la arqueología que es bastante importante, porque demuestra que los hebreos durante todo el periodo desde Moisés hasta Jesucristo eran alfabetos, o sea, ellos alfabetizados, o sea, ellos eran capaces de escribir durante todo este tiempo. Solo se utilizaban consonantes, algunas de las cuales a veces se utilizaban para indicar vocalización. Y estas consonantes se llaman matres lectionis, madres de lectura. Eran como pistas, consonantes que utilizaban en lugar de vocales porque no tenían vocales. Se introdujeron las vocales en el hebreo después del V siglo después de Cristo. Entonces es un desarrollo bastante moderno, podemos decir, y el sistema en uso hasta el día de hoy se introdujo a finales del VIII siglo después de Cristo. Entonces estamos hablando de mucho tiempo después de la escrituración del Antiguo Testamento. Durante los 2 siglos antes de Cristo, los soferim eran los escribas encargados de la transmisión del texto. Y su nombre, soferim, tiene que ver con conteo, porque ellos contaban no solamente los versículos o las palabras, contaban las letras del Torah para asegurar una transmisión correcta.
Y en respuesta a los cristianos, luego, o sea, estamos hablando de la era cristiana, hubo un movimiento durante el segundo siglo después de Cristo para establecer un texto autoritativo del Antiguo Testamento. O sea, los judíos diciendo, tenemos que, o sea, estamos en debates con los cristianos acerca de nuestro libro, tenemos que definir, o sea, tener un texto pues autoritativo de lo que es el Antiguo Testamento. Los escribas copiaban los libros notando lugares donde había variantes. Entonces, variante es una lectura, dice algo diferente que otra lectura, entonces ellos copiaban y hacían notas. Pues podemos decir aquí que hubo el inicio de lo que es la crítica textual, o sea, la crítica que también se llama baja o crítica menor, tratando de determinar cuál es el texto más original. También ellos dividieron los libros en versículos, más adelante llegaron los capítulos. Después de los escribas, los masoretas tenían custodia del texto entre los años 500 hasta 1000 después de Cristo. Y ellos contaban versículos, palabras, letras de los libros e hicieron sus comentarios sobre variantes, así también practicando lo que es la crítica textual. Sin embargo, ellos copiaban el texto exactamente tal cual. Y luego si había alguna sugerencia de algún variante, lo hacían en otro lado, porque no querían cambiar ni una letra del texto que ellos habían recibido. Pero luego hacían sugerencias no de cambios tanto, a veces había cambios, pero como recuperación de un variante más original. Entonces su texto se llama el texto masorético. Los trabajos de dos familias de masoretas, las de Ben Aser y Ben Naphtali, se combinaron en el texto que se convirtió en el Textus Receptus de la Edad Media. Pues ¿se acuerdan que en los Evangelios hablamos del Textus Receptus en griego, que era del Nuevo Testamento, que era basado en el trabajo de Erasmo? Aquí también tenemos algo parecido, un Textus Receptus durante la Edad Media. La primera edición impresa se publicó en 1477. Y luego hubo una publicación de un Antiguo Testamento rabínico que se publicó en 1516 y 17. Ahora fíjense qué está pasando en Europa en ese tiempo. ¿Qué estaba pasando? Pues la Reforma Protestante, también el descubrimiento y la conquista de América, pero ahí es la Reforma Protestante. Entonces de repente tenían no solamente el trabajo de Erasmo, el Nuevo Testamento en griego, sino también esta edición del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, por primera vez en la historia había oportunidad de estudiar tanto Antiguo como Nuevo en sus idiomas originales. Los manuscritos más antiguos, fíjense, los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento eran de aproximadamente el año 900 después de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de manuscritos tardíos, manuscritos recientes. Entonces es curioso que los manuscritos del Nuevo Testamento, en algunos casos, eran más antiguos que los del Antiguo Testamento. Sin embargo, en 1947 se empezaron a descubrir, primero por accidente y luego por un esfuerzo arqueológico impresionante, casi 900 rollos cerca del Mar Muerto en lo que era la comunidad de Qumran. Y los arqueólogos y los paleógrafos han fechado los rollos entre 250 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en 70? Destrucción de Jerusalén. Entonces ahí se acabó esa comunidad en Qumran. Entonces, haciéndolos hasta un milenio más antiguos que los otros manuscritos más antiguos existentes. Entonces, esto fue un descubrimiento, ¿cómo describirlo? O sea, dramático, porque estaban trabajando con manuscritos más o menos recientes y allá, pues, la fecha ya cambió todo un milenio para tener manuscritos un milenio más antiguos.
Todos los libros del Antiguo Testamento están entre los rollos del Mar Muerto, excepto Esther. Y los rollos contienen otros libros también, además de los libros canónicos. La mayoría es de pergamino. ¿Se acuerdan de pergamino? De este cuero de animal. Pero algunos son de papiro, que es una forma más antigua. Son de tiras de papiro, de la planta papiro que era de Egipto. Hay diferencias entre el texto masorético, que normalmente en inglés es MT, es la abreviación que van a encontrar en los escritos académicos, y los rollos del Mar Muerto, y muchas veces se abrevian DSS, Dead Sea Scrolls, o sea, rollos del Mar Muerto. Estos en general, hay diferencias, sin embargo, estos en general confirman el cuidado de los soferim, de los escribas y de los masoretas en la transmisión del texto. Porque entonces no descubrieron, grandes diferencias entre masorético y los rollos del Mar Muerto. Hay diferencias y muchas, pero como digo, en general es una confirmación del cuidado a través de muchos siglos que los escribas ejercieron. Bien, ahora podemos hablar de la crítica textual del Antiguo Testamento, acordándonos de que la crítica textual es el arte o la ciencia, pues una combinación de arte y ciencia, de tratar de recuperar el texto original al grado que sea posible. No tenemos ni para el Nuevo ni para el Antiguo Testamento los autógrafos, no tenemos los escritos originales. Entonces estamos tratando de recuperar lo más que sea posible el texto original. Entonces, ¿qué tenemos? El texto masorético, 900 años después de Cristo. Sin embargo, no debemos pensar en el texto masorético como algo de 900 después de Cristo. Representa, a través de siglos de transmisión, representa una tradición y representa manuscritos mucho más antiguos. Ya no tenemos esos manuscritos, pero por el cuidado que tenemos en el texto masorético, representa un texto muy, muy antiguo. Los rollos del Mar Muerto, ya mencioné las fechas de ellos. Entonces ellos son fechados en esas fechas, pero pueden representar manuscritos anteriores porque son copias. Entonces, estoy claro en lo que estoy diciendo. La fecha de los manuscritos no representa la fecha de los manuscritos copiados. Los manuscritos originales o más originales son más antiguos que estas fechas. También tenemos el Pentateuco samaritano. Y estos tres son podemos decir, las familias principales de textos en hebreo. Texto masorético, rollos del Mar Muerto y el Pentateuco samaritano. Los samaritanos que encontramos a finales del Antiguo Testamento como una raza mestiza entre israelitas del norte y otros pueblos paganos, algunos mantuvieron adoración del Dios único, verdadero, y ellos aceptaron solamente el Pentateuco, no aceptaron nada más. Y ellos los encontramos en Juan 4, la mujer samaritana. Pues ellos representan una tradición bastante antigua y su geografía no viajaba mucho. Entonces era un pueblo, podemos decir, estático. Entonces, por lo tanto, sus manuscritos, aunque no hayan sido tan antiguos, representan probablemente un testimonio de un texto bastante antiguo, quizás del V siglo antes de Cristo o quizás antes. ¿Qué más tenemos? Entonces, estos son familias de textos hebreos. Targumes arameos, ¿qué son? Paráfrasis o interpretaciones de porciones del Antiguo Testamento, originalmente orales y luego escritos. Y luego tenemos versiones, traducciones. Tenemos un Targum, que es Targum Onkelos,
que es una traducción de todo el Antiguo Testamento. Entonces esto es más que un Targum, es más bien como una versión en arameo. También tenemos versiones en griego, especialmente la Septuaginta, y la Septuaginta normalmente se abrevia con LXX 70, que se inició alrededor de 200 años antes de Cristo. Se inició con el Pentateuco. Y luego a través de, no me acuerdo cuánto tiempo, los otros libros fueron traducidos al griego. También tenemos latín y siríaco, la pesita y otras versiones en siríaco. Entonces estos son materiales principales para la crítica textual. Entonces acuérdense que la práctica de crítica textual es comparar las diferentes fuentes, los diferentes manuscritos y comparar los variantes, utilizando ciertos cánones de crítica textual para tratar de determinar, usando evidencia externa y evidencia interna, tratar de determinar cuál variante es el más original. Existen diferentes textos críticos que contienen un aparato textual. El que usamos en el seminario es la Biblia hebraica y se llama Stuttgartensia porque fue publicado en Stuttgart por la Sociedad Bíblica en Alemania. Entonces, aquí tenemos el texto del Antiguo Testamento y abajo, igual como vimos en el Nuevo Testamento, abajo tiene el aparato textual. Y aquí en los diferentes versículos contiene los variantes, no contiene como la versión del Nuevo Testamento VS, no tiene una calificación. O sea, esta calificación ayuda a los neófitos a como, pues, por lo menos entender cuál es con cuánta seguridad los eruditos consideran que tal variante es el más original. No tenemos esa cuestión. Y tengo que confesar aquí que la práctica de la crítica textual del Antiguo Testamento es aún más complicada y más difícil que la crítica textual del Nuevo Testamento. Requiere un buen nivel de entendimiento de hebreo, de griego y a veces de otros idiomas. Y también un conocimiento de los manuscritos y los procesos de transmisión. Entonces hay traslape entre las críticas textuales del Antiguo y Nuevo, pero es más complicado aún. Y esto nos fuerza a depender de los eruditos, a menos que alguien quiera realmente dedicar su vida a esta cuestión, porque es un área bastante amplia. Lo bueno es que tenemos muchos eruditos, o por lo menos suficientes, para que podamos tener alta confianza en los resultados de sus investigaciones. ¿Y los resultados qué son? Pues nuestras Biblias modernas, que son basadas en la mejor de la crítica textual. Vamos a hablar ahora del canon. El canon del Antiguo Testamento. No existe información específica acerca del proceso de la formación del canon del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos menos información que en el Nuevo Testamento. La postura más conservadora afirma que el canon estaba ya completo para el año 400 después, debe decir antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Los liberales tienden a fechar la conclusión del proceso de canonización alrededor de 100 después de Cristo. Entonces, aquí los conservadores dicen 400 años antes de Cristo ya estaba completo. Los liberales tienden a decir no, pues fue después de Cristo que los judíos por fin canonizaron los libros o reconocieron el canon del Antiguo Testamento. Una fecha razonable sería cerca de 300 años antes de Cristo. Y voy a dar algunas evidencias a favor de esta fecha. Podría ser, 300, 250. Y durante nuestra consideración de los diferentes libros, vamos a estar hablando de las fechas de composición. Y vamos a encontrar que las fechas de composición más tardías de los libros es como más o menos 400 años antes de Cristo. Entonces,
para su compilación y reconocimiento, si dejamos como 100 años, pues es más o menos poco tiempo para que todo el canon sea reconocido. Bien, evidencia. El Nuevo Testamento indica que el canon de Jesús y de los apóstoles fue el Tanakh con sus 3 divisiones. En el curso sobre teología sistemática, en la sección del canon, doy más detalles acerca de esta cuestión. Pero si vemos lo que citan Jesús y los apóstoles, vemos que citan los libros, no todos, pero la mayoría de los libros del Tanakh, con sus 3 secciones, con el Torah, con el Nevi'im y con el Ketuvim. Entonces hay una representación bastante fuerte de cada sección del Tanakh. También en Mateo 23:15 y Lucas 11:51, Jesús habló de la sangre inocente. ¿Se acuerdan? Él habló de la sangre inocente que iba a ser demandada de esa generación. Y dice la sangre inocente desde Abel hasta Zacarías. Y en el orden hebreo, Abel aparece en el primer libro, Génesis, y Zacarías aparece en el último libro, que es Crónicas. Entonces, puede ser una referencia al Tanakh, aún con el orden que tenemos ahora, desde Génesis hasta Crónicas. Aunque hay un problema con Mateo 3:15, porque ahí dice que Zacarías es hijo de Berequías, y Zacarías, hijo de Berequías, es diferente que el Zacarías que se menciona en Crónicas. Zacarías, hijo de Berequías, es el profeta Zacarías. Entonces, hay algo de ambigüedad, entonces esta evidencia no es absolutamente segura, pero puede ser una referencia al primer y último libro. Josefo, que escribió un historiador de los judíos, él enumeró 22 libros, y él vivió en el primer siglo después de Cristo. Él hablaba de 5 libros de Moisés, 13 profetas y 4 libros de himnos y de preceptos. Entonces su división es un poco diferente, son 22, no 24, pero parece que está hablando de los mismos. Filón, filósofo judío en Egipto, mencionó el canon tripartita en 40 después de Cristo. El prólogo, entonces esto es en el primer siglo después de Cristo, ahora vamos a ir antes. El prólogo de Eclesiásticas, que es un libro apócrifo, cerca de 132 antes de Cristo, mencionó la ley, los profetas y otros que los siguieron, o sea, otros libros que siguieron la ley y los profetas. Pues parece que estamos hablando de las 3 divisiones. Segundo de Esdras, otro libro apócrifo, que es después de Cristo, menciona los 24 libros como grupo. No menciona cuáles son, pero menciona el grupo. El autor del prólogo, debo subir segundo de Esdras arriba, y porque aquí cuando digo el autor del prólogo, otra vez estoy hablando del prólogo a Eclesiásticas. Dijo que su abuelo, cerca de 190 antes de Cristo, había estudiado la ley, los profetas y los otros libros de los padres. Entonces aquí, el autor del prólogo está hablando de su abuelo, entonces casi 200 años antes de Cristo, que estudiaba estas 3 divisiones. Segundo de Macabeos, también libro apócrifo, más o menos 100 años antes de Cristo, menciona los libros acerca de los reyes y los profetas, y los escritos de David, y cartas de reyes acerca de las ofrendas sagradas. No es tan específico aquí, pero podemos quizás identificar libros acerca de los reyes, los profetas anteriores. Los profetas posteriores, escritos de David, pues podemos pensar obviamente en los salmos. Cartas de reyes acerca de las ofrendas sagradas, pues esto pues quizás no tan específica, pero podría ser Crónicas, Esdras, Nehemías, donde hay mucho enfoque en el templo y las ofrendas sagradas.
También hay un comentario en el tratado Baba Batra, segundo siglo antes de Cristo, que da una lista completa de los libros de los profetas y los escritos. Pues aquí está, así es la mejor lista que tenemos, y es una lista completa. También identifica los autores de los libros. Ahora, si su identificación está correcta o no, o sea, probablemente en algunos casos no es correcta su identificación, sin embargo, mencionó los libros. Entonces, para cuestiones del canon es lo importante, que ya mencionó todos los libros, probablemente en el segundo siglo antes de Cristo. Entonces, esta es la evidencia de que ya existía el canon, por lo menos como 200 antes de Cristo y probablemente antes, 250 quizás 300 años antes de Cristo. A veces se menciona el concilio de Jamnia, y algunos identifican la terminación del canon con el concilio de Jamnia alrededor de 100 años después de Cristo. Después de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, algunos judíos radicaron en Jamnia, que se convirtió en un centro de estudio bíblico. A veces se debatía, hay evidencia de que se debatía la canonicidad de ciertos libros que ya eran recibidos como canónicos, como Ezequiel, Esther, Cánticos, Eclesiastés y Proverbios. Y aquí esto es paralelo pues a las cuestiones que Lutero tenía acerca de algunos libros en el Nuevo Testamento. Pero el debate estaba no tanto acerca de lo que debía ser incluido, sino algunos que posiblemente debían ser excluidos. Estaban hablando de libros ya recibidos, no estaban debatiendo si recibirlos o no, o sea, en primera instancia. No hay evidencia de un concilio formal, por eso pongo concilio de Jamnia en comillas invertidas, porque como concilio tal cual, o sea, no hay evidencia de que haya habido un concilio formal. Pero posiblemente los debates académicos concluyeron con una reafirmación de los libros canónicos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues debates académicos entre eruditos acerca de algunos libros. Concilio, pues no era, y realmente cuestión popular no era, o sea, pues un debate ahí académico entre algunos estudiados. Entonces realmente no debemos depender mucho del concilio de Jamnia para cuestiones de como el cerrar el canon, como definitivamente en 100 años después de Cristo. No, o sea, esto ya había pasado mucho tiempo antes. ¿Qué de los libros apócrifos? Los libros apócrifos se refieren a 18 libros o porciones de libros en griego, no en hebreo ni en arameo, en griego, frecuentemente llamados apócrifos. Apócrifo en griego originalmente significaba escondido, pero luego después el término apócrifo ya se ha convertido en falso o en espurio, pero originalmente era algo escondido. En el Concilio de Trento, en 1546, la Iglesia romana reconoció 12 de ellos como parte del Antiguo Testamento. Las iglesias ortodoxas orientales reconocen los 15, o sea, 12 más 3 más, o sea, de todos los 18, más 2 o 3 otros libros. Y interesante y problemático es que algunos de esos libros, como Segundo de Esdras, fue escrito después de Cristo. Entonces, reconocerlo como parte del Antiguo Testamento es bastante anacrónico. Pero la Iglesia romana no tiene ese problema tanto porque los libros que ella reconoce, por lo menos fueron escritos antes de Cristo. En las iglesias ortodoxas tienen un problema más grande aún porque están como traslapando Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué debemos decir acerca de estos libros? Nunca
hubo debate entre los judíos acerca de estos libros apócrifos en cuanto a su inclusión en el canon y nunca se consideraron entre los judíos canónicos. Entonces esto está clarísimo. En la Septuaginta están 14 de ellos y muchos padres de la Iglesia citaron estos libros como escritura, aunque algunos también los cuestionaban. Entonces aquí empezó a entrar la confusión, porque en la versión griega del Antiguo Testamento también están traducidos 14 de estos 18. Además, para tratar de aclarar el asunto, el Papa Damasco comisionó al más erudito en cuestiones de crítica textual, que era Jerónimo. Era el padre más erudito en cuestiones de griego, de hebreo, de manuscritos antiguos. Y él quiso que Jerónimo preparara una versión en latín para uso en la Iglesia occidental. Jerónimo era occidental, pero radicaba en la tierra, en Israel, en sus años posteriores. Jerónimo siguió el canon judío e incluyó en una sección aparte los libros apócrifos, explicando en un prefacio la diferencia entre los libros canónicos y los apócrifos, insistiendo de que, pues aquí, este es el Antiguo Testamento, recibido por los judíos y este es el Antiguo Testamento, punto. Además, hay estos libros y él distinguió muy claramente. Sin embargo, en la transmisión de la Vulgata, la Vulgata es la versión de Jerónimo, la versión vulgar, o sea, del idioma común, que era latín, los escribas no siempre copiaban el prefacio de Jerónimo. Entonces usted inocentemente, pues la Iglesia recibía estas copias de la Vulgata sin el prefacio y que asumían, o sea, que esto es el Antiguo Testamento. Entonces, además lo que pasó es que las iglesias romanas y ortodoxas empezaron a basar ciertas creencias sobre algunos de estos libros que eran apócrifos, sobre todo purgatorio y la oración por los muertos. Sin embargo, su identificación como parte del canon fue por un error, o podríamos decir dos errores, quizás por la inclusión en la Septuaginta y la falta de entendimiento de que pues eran distintos en la Septuaginta, y el error de no copiar el prefacio. Y su inclusión en el Antiguo Testamento no se justifica. Ahora, esto también es una cuestión teológica, porque la Iglesia romana considera que tiene la autoridad para definir cuál es el canon. Pero, pues obviamente es problemático recibir el canon de los judíos y luego 1500 años después agregar otros libros y declararlos canónicos. Porque es la primera vez en la historia, o sea, en la historia occidental, que esos libros fueron declarados canónicos. Y muchos católicos distinguen entre los proto-canónicos y los deuterocanónicos. Los canónicos del primer canon y luego del segundo canon. Pero es algo lamentable porque fue por un error, pero a la altura del Concilio de Trento, que estaba en una postura de reaccionar contra la Reforma Protestante, se solidificó su postura y declaró los libros pues canónicos. Pero, como digo, su inclusión es muy difícil de justificar y solamente se puede justificar si atribuimos a la Iglesia el poder de determinar el canon. Algunas conclusiones generales sobre el proceso de canonización. Ya admití que tenemos poca información. Sin embargo, podemos como reconstruir tentativamente un proceso general sobre la cuestión de la recepción de los libros que
llegaron a ser considerados canónicos. Desde el principio podemos ver un impulso o un principio canónico. Y esto es muy diferente a la postura de tanto los católicos romanos como los liberales. Los dos partidos, por cuestiones muy diferentes, consideran que la canonización es un proceso humano de declarar autoritarios ciertos libros. Sin embargo, el impulso canónico es más bien una recepción, un reconocimiento en primera instancia de algunas palabras como palabras de Dios. Entonces, al recibirlas, ya estamos, recibiéndolas como autoritarias, y no atribuyéndoles como seres humanos autorización o autoridad. Estamos más bien recibiéndolas. Entonces, desde el principio, el pueblo de Dios recibió las palabras de Dios como normativas. Y por lo menos en algunos casos las escribió para ser leídas y obedecidas. Vamos a ver algunos ejemplos en el mismo Pentateuco, en Éxodo 24:4. Dice: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Entonces, estamos hablando de los primeros libros del Antiguo Testamento, y dice: Moisés escribió. Los liberales durante mucho tiempo dudaban de eso, porque decían que no, en el tiempo de Moisés no había alfabeto. Pero ya la arqueología ha confirmado que había alfabeto, entonces han tenido que, en muchos casos, como reevaluar su posfechar las fechas del Pentateuco. Pues aquí es un ejemplo. Deuteronomio 31, 9 al 11, que dice: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví, que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Pues aquí no estaban, en una fecha posterior canonizando estas leyes, más bien desde el principio escribiéndolas y entregándolas como estas son normativas para todo Israel. También, la ley de Dios escrita se consideraba la norma divina a través de la historia de Israel, aunque había mucha desobediencia en la práctica. Entonces, si vemos su práctica, a lo mejor muchas veces diríamos, no consideraban no estimaban mucho la ley de Dios, porque su práctica muchas veces no era congruente con su recepción. Sin embargo, a través de la historia se reconocía que era la norma, a pesar de no obedecerla, la norma seguía. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de David, entregando el reino a su hijo Salomón, en Primero de Reyes 2, él es muy enfático acerca de la ley escrita de Dios. Dice David: ya estaba próximo a morir, así que le dio instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y podemos ver otros ejemplos. Algo muy importante es cuando el rey Josías, cuando redescubrieron la ley, se había perdido, estaban allí haciendo limpieza y encontraron la ley, y otra vez se leyó y se recibió inmediatamente como normativa. También en Nehemías, otra vez una renovación, se pusieron de pie los levitas, los escribas, y ellos exponían la ley de Dios y la gente recibió inmediatamente.
la ley como normativa. Los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, registraron la aplicación de las condiciones del pacto promulgado en el Torá al pueblo de Dios en la tierra prometida. Y a llamar estos libros profetas, y así siempre se llamaban, o sea, desde todas las fuentes que tenemos, o sea, siempre entre los judíos, así les llamaban profetas, estaban reconociéndonos como autoritativos, como los libros escritos por el profeta por excelencia, que es Moisés. Entonces, al nombrarlos, nosotros habríamos dicho a lo mejor libros históricos, como estamos haciendo en este curso. Pero los judíos decían, no, estos son libros ¿qué? Proféticos. Entonces, ¿qué hace un profeta? Proclama palabra de Dios. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12, se consideraron a sí mismos, podemos ver esto en su misma predicación, y fueron reconocidos inmediatamente como inspirados abogados de la ley de Dios. O sea, ellos venían como fiscales para proseguir contra el pueblo de Dios, basándose en la ley de Dios. Y por ejemplo, algo muy interesante, si comparamos el llamamiento de Moisés con los llamamientos de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, encontramos que estos profetas en sus llamamientos imitaron la estructura del llamamiento de Moisés, porque Moisés era profeta por excelencia. Entonces esto es una forma estructural de decir nosotros también. Hay una confrontación divina, hay una palabra de introducción, luego hay una comisión, y luego en los 3 casos, los 4 casos, hay una objeción. No, pero yo no hablo bien, o ¿qué de esto y qué de aquello? Y luego hay un consuelo, y en algunos casos hay una señal. Entonces es muy interesante, es una identificación estructural, diciendo que también estamos haciendo lo mismo que Moisés, promulgando la palabra de Dios. Los escritos, los Ketubim, son más heterogéneos, pero en general tienen que ver con el culto y la vida espiritual de los judíos. Y aquí el proceso de cómo se reconocieron, pues es quizás más difícil de visualizar, y no tenemos información, pero pues para finales de, digamos, 300, 250 antes de Cristo, pues ya también estaban recibidos. Entonces tenemos la ley, tenemos los profetas que eran, pues insistían en la ley, interactuaban con la ley en sus mensajes, y luego tenemos los escritos que también interactúan con la ley, pero enfocándose en la ley del templo y la ley de la vida diaria del pueblo de Dios. Bien, así que, en general, podemos decir que en lugar de ser aprobados por decisiones oficiales, los libros eran recibidos popularmente como proféticos en el sentido de ser inspirados por Dios. Y aquí tenemos algo paralelo entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hablamos de ser libros proféticos, en un sentido amplio. En el Nuevo Testamento hablamos de libros apostólicos, en un sentido amplio. Entonces los criterios son paralelos. Entonces el proceso de recepción también era más o menos paralelo, aunque tenemos mucha más información sobre el proceso en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Bien, hasta ahí hemos hablado del texto del Antiguo Testamento con algo de cuestiones de crítica textual y algo de cuestiones de la formación del canon del Antiguo Testamento.